escucha a la gente con clase. Una clase diaria de buena radio. ¡El Mañanero! La referencia. Continuando con la mejor combinación de humor y educación de la radio matutina, más invitados especiales. Bueno, tenemos a nuestro abogado de cabecera con un tema que está en la palestra y que necesitamos de su asesoría. Chanel Liranzo con nosotros. Eso, Chanel. Bienvenido, hermano. Hola, Chanel. Gracias. Siempre contento de estar aquí con ustedes, aunque el tema luego del bochinche amerita mucha seriedad. Justamente necesitamos de alguien como usted, porque primero se hace viral la noticia del caso de Santiago, pero luego salen otras versiones, otras historias, y quisiéramos saber legalmente si esto tiene alguna variación con lo sucedido o no. Mira, primero hay que poner en contexto, independientemente, yo creo que el hecho concreto todos lo vimos. Sí. Puede tener una historia previa, puede tener circunstancias que puedan matizar alguna cosa, pero el hecho material lo vimos. Vimos la persecución, vimos gran parte de la agresión y ya el resultado lo conocemos. Y estoy muy de acuerdo en la versión que el Ministerio Público ha presentado para solicitar las medidas de coerción en este caso, que es tipificar ese hecho como lo que es un vil asesinato. Entonces, preliminarmente el Ministerio Público está hablando de asesinato y habrá que primero definir la medida de coerción de estas personas, porque hay múltiples personas involucradas, y luego pasar a las siguientes etapas para definir ese proceso en juicio. ¿Cómo llevará el caso el Ministerio Público, tomando en cuenta la cantidad de personas que hay? ¿Cómo vas de forma escalonada diciendo, bueno, por nivel de participación yo voy a pedir tantos años para cada uno? Mira, es muy importante esa pregunta porque quizás el hecho material principal recae sobre una persona. Sin embargo, nosotros tenemos figuras delictivas para eso. Tenemos los cómplices, que evidentemente en este caso el hecho delictivo principal no podía materializarse si no estaban las otras personas presentes. Entonces, habrá que ver si las imputaciones contra ellos es de complicidad o si el Ministerio Público elige, en cambio, que sea de coautoría, que es compartir, independientemente de que la estocada mortal la haya propinado una persona, hablar de coautoría entre las personas que participaron. ¿Cuál es la diferencia entre cómplice? Los seres humanos que participaron, para no calificarlo como personas. Correcto. La diferencia entre coautoría y cómplice. Mira, el cómplice participa del hecho, pero no ejecuta materialmente los actos del hecho delictivo. Y por eso el cómplice recibe la pena inmediatamente inferior al hecho penal. Si estamos hablando, por ejemplo, de un homicidio de 20 años, estaría en un rango inferior. Si estamos hablando de un asesinato de 30 años, estaríamos en rango inferior, que son 20 años, por ejemplo. El caso Jenna Saibar. Por ejemplo, ese es el caso perfecto. Ahí se condenó como autor al que ejecutó y como cómplice a esa otra persona que fue la que salió 10 años antes que el que está próximo a salir. Chanel, las Moliné. personas que en vez de ayudar decidieron solamente grabar y no acudir al llamado de ayuda que hacía esta persona, ¿ellos tienen algún papel en este caso? Mira, lamentablemente nuestra legislación actual no tiene un tipo penal o una sanción para el que incumple el deber de socorro. Solamente está de alguna forma tipificado para los casos en que tú eres la persona que provocaste el daño. Por ejemplo, si tú cometes un accidente, el clásico hit and run, y te vas de esa escena, el no cumplir con ese deber de socorro sí puede ser sancionado. Pero en este caso, a terceras personas no se le puede sancionar en nuestra legislación actual. Wow. Mucha gente, Chanel, siempre tiende a justificar, entre comillas, el linchamiento. Cuando, como en forma de desesperación, estamos cansados de este mundo, las leyes no hacen nada y toman la justicia en sus manos. En este caso, que fue una barbarie y supuestamente es que le estaban cobrando algo al chofer, que él debía un dinero como a alguien, y estaban cobrándole, él se había ido a la huida. Supuestamente. ¿Qué piensas de esa parte? Mira, las circunstancias que podamos buscar, los matices, no hay ninguna que pueda justificar el acto de barbarie que ahí se materializó. Ni cobro de deuda, ni que fue un roce, un accidente. Y yo creo que la forma más clara de nosotros ver esto es que quizás de manera personal o a personas que nosotros conocemos han estado envueltas en situaciones parecidas a esto. Si tú tienes un roce, un choque, provocado por ti o no, con un motorista, con un chofer de carro público, de guagua, tú sabes que a los 2 minutos de ese roce, tú estás rodeado. Entonces, actúan en turba.
este caso llegó a este fin tan lamentable, pero, óyeme, como sociedad tenemos que parar. Claro. Esto no puede continuar pasando así, porque este hecho salió y ya en 2 o 3 días yo he visto 3 o 4 más noticias de personas denunciando el mismo accionario, y nosotros sabemos que estamos expuestos a este tipo de situaciones. Licenciado, esa excusa que están buscando, tanto el presidente de la Federación de Motoconchistas como alguna otra persona y medios, de que era por una deuda, eso no va en contra de los acusados. Eso entiendo yo, porque tú le estás dando un móvil adicional. Claro. Le estás dando un móvil adicional. La verdad yo no entiendo, buscando justificar o buscando quizás separar, ahí se la van a ver feo. Se la bebieron de la llave. Sí. bebieron de la Pregunto, llave. porque en los Término casos, técnico. en este tipo de casos sale todo. En caso de que alguno de los acusados, de los ejecutores, diga, bueno, yo simplemente estaba cumpliendo la orden de fulano, que le debí un dinero y fulano me mandó, ¿cuál sería la implicación? Difícilmente se van a zafar. Creo que podrías de alguna forma justificar, mira, yo no participé activamente, yo solamente, porque también hay una dinámica de grupo que sabemos que se da en esos casos, pero tú tienes que entonces demostrar esa no participación activa, y yo creo que independientemente de eso, a esa persona la complicidad es difícil que la saquen. Chanel, ¿existe, tú que lo ves un poco más de cerca, alguna relación entre todos los implicados? O sea, ellos se conocían, son amigos, son del mismo sector, o simplemente fueron motorizados que casualmente se encontraron en la calle y dijeron, vamos a esto. No, mira, por lo general, cuando actúan así en turba son o de la misma parada, Vocean, le dio a uno de nosotros y caen todos. Pero es mucha casualidad que Es que estén es- todos en el mismo exacto, en momento. este Exacto. país, motores. No, mi Ya amor, llegan tú sales, rápido. tú sales a la esquina y Mira, hay... yo 70 te lo digo motores. porque yo he visto casos concretos, por ejemplo, de unidades de taxi que se nos estaban quedando, que se llaman por radio y van de una vez. Sí. Supuestamente es en protección, pero la realidad es que, señores, yo Vandalismo. leí un artículo ayer que invito a leer de mi amigo y colega Fernando Rodríguez, que él hablaba de que nosotros somos un país que busca el turismo. Eso lo puede pasar un turista perfectamente. Así es. ¿Y cuál va a ser la forma en que nos vamos a vender? Y segundo, hay una serie de Netflix que el hecho inicial es un accidente donde los turistas buscan la forma de zapatear por el temor a cómo van a reaccionar las autoridades respecto a eso, por ejemplo. En el caso de los taxistas, ahora con los grupos de WhatsApp, por ejemplo, yo que era Uber, teníamos un grupo donde nos compartíamos la ubicación en tiempo real 8 horas. Y de que una gente decía, estoy dado, tú el que estaba cerca iba. Chanel, legalmente entonces, bueno, vamos a tener culpables, lógico. Tenemos acciones directas que se ven en video. En el caso de la complicidad, ¿cuál sería la pena? Mira, recibirían una sanción menor. Sin embargo, estaríamos en el mismo rango en caso de que esa sea la acusación del Ministerio Público, porque sucedería igual. Si es asesinato, que es lo que a mí me parece que debe hablarse. ¿Por qué? Porque hay una premeditación, hay una persecución amplia, no fueron 5 minutos, no es una reacción de momento, no es legítima defensa. O sea, hay una intención de dañar. Estaríamos hablando de 30 años para el autor principal, y los que sean cómplices estarían recibiendo la pena inmediatamente inferior, que es de hasta 20 años. ¿Cómo se haría entonces para la compensación económica? Porque estamos hablando de un tipo que tenía su familia. Claro. Claro, mira, ahí también igual. Podría ser una condena solidaria a todas las personas que sean condenadas, un monto solidario para resarcir a esa familia que se ha visto directamente afectada como víctimas de eso. En parte de la estructura del Palacio de Justicia de Santiago, me gustaría que usted, desde su experiencia, nos diga qué se puede hacer, porque primero, es un área con un acceso que parecería un camino vecinal. O sea, como tú, y yo lo decía en la semana, como tú, a algo de tanta importancia, no hay un cerco de seguridad, no hay una limitación de acceso, incluso el director regional se queja de lo mismo, que ni siquiera los protocolos normales de revisión se hacen. El detector de metales, cosas donde tú puedes ver 1 o 2 policías en algo tan grande. ¿Cómo se puede mejorar eso, Chanel? Mira, eso yo creo que es lo más, esa por mi experiencia, es dantesco la forma incluso que como terminó. ¿Por qué? Porque lo lógico es que tú acudas a ese lugar y tú dices, mira, aquí yo voy a estar mínimamente protegido. Nosotros estamos, y lo hemos visto en situaciones, hemos estado muy cerca de que aquí ocurran grandes tragedias. No por casos de turba, sino porque nosotros sabemos, y yo lo sé, porque yo voy ahora para Ciudad Nueva, y yo sé que yo paso por un detector que no sirve.
que no funciona. Dios No, mío. te lo digo sinceramente. Increíble. Mi mochila pasa por una máquina de detección que nunca han dicho absolutamente nada, pero yo sé que hay personas que entran armados y entran al Palacio de Justicia. Entonces, no hay ningún tipo de control, no hay ningún tipo de seguridad y no es excusa el tema de que estuviéramos en fin de semana, porque en ese mismo Palacio de Justicia opera atención permanente que tiene que estar los 7 días de la semana, 24 horas. Y es cierto, no hay, ni siquiera un día de semana hay garantía de que esa persona hubiese recibido la protección mínima que uno esperaría de un Palacio de Justicia. ¿Quién está fallando ahí? Todos. ¿El sistema en Todos. general? Y esto es un hecho lamentable, Todos pero a ese es una. el día a día de la República Dominicana. Aquí hay un roce, te llegan en manada, no tienes protección. Tú te proteges, tú dices, mira, o sea, es una motivación de que si tú tienes cualquier tipo de accidente, no te pares. Y no solamente quizá en lo que parece obvio, que es en una carretera, que es el lugar más peligroso de la ciudad. Ahora, estamos en un país con 65% de siniestralidad que involucra motores. No te puedes detener. En cualquier lado se te arma una turba. Y ahora hemos visto este hecho tan lamentable porque que realmente nosotros no tenemos autoridades. Hay un punto también, incluso hay unos videos que por el tema de los motoristas se ha hecho virales y es que se hacen circuitos, pero se hacen circuitos que pasan por los elevados, o sea, por arriba. ¿Qué es lo que dice la ley de la sanción? Porque también tenemos la limitante de que el DGC, ahora que tú no me puedes quitar el motor, que la multa, tú no eres juez para determinar de cuánto es la multa. ¿Qué dice la ley en cuanto a eso? Mira, en ese tipo de acciones completamente temerarias, la DGC podría fiscalizar los motores si quiere. Lo ha intentado en alguna ocasión. Al margen de que vamos a ser sinceros, quizá la razonabilidad de la medida de que ellos no puedan utilizar los elevados, los túneles, no es la más práctica, viéndolo desde un punto de vista legal. Sin embargo, eso está prohibido y se permite día sí y día también. Más peligroso es porque nosotros vemos, cada vez que uno coge una carretera, uno ve carreras de motores. Pero los AME, que son unidimensionales, están solamente para verificar el que va la velocidad, a exceso de velocidad y ya, con en su una pistolita. vía. O los AME, tú le vas y le dices, pero mira lo que acaba de pasar. Te dice, no, es que yo estoy aquí para el que no puede doblar a la izquierda. Ya, una locura. No, yo veo que los agentes de la DGCET están para fiscalizar a la clase media. Punto. En el caso de que fuera al contrario, que esa persona, porque para mí es una buena persona, porque una gente que anda en un camión y una turba me pasa, yo mismo le paso el camión por arriba. Público, porque ni siquiera, o sea, estamos hablando de una persona que es empleado del ayuntamiento. Entonces, en el caso de que hubiera sido al contrario, que él le pase el camión por arriba a 2 o 3 de ellos en defensa propia, ¿qué pasaría legalmente? Bueno, tendría que probar esa defensa propia, tendría que probar que fue proporcional lo que él estaba tratando de hacer, que su vida estaba amenazada, por ejemplo. Pero, o sea, nosotros todos en algún momento lo hemos dicho, si me pasa tal y tal cosa, yo lo voy a pasar por encima. Yo mismo dije, mira, yo tenía un carro, lo cambié a un vehículo más alto y dije, no vuelvo a cambiar para atrás, porque a mí, si me raya un motor, yo le voy a tirar el vehículo encima, y lo digo yo. ¿Por qué? Porque esa es la sensación que nosotros como dominicanos vivimos día a día con los motores. Chanel, ¿dónde la gente puede comunicarse con usted para este y otro tema? En todas las plataformas sociales estamos @Chanel Iranzo y nuestras oficinas en Nuevo Centro, segundo nivel. Seguimos. Ahora viene el único bloque al que nos interesa meter